Hoy yo quise hablar sobre este tema, un tema que para mí me causaba cierto escozor, que es el tema de la ley, de guardar los mandamientos de Dios. Durante mucho tiempo yo tenía en mi mente la idea de, bueno, ya no es por la ley, ahora es por la gracia. Entonces, como si cumplir la ley fuera algo religioso, algo que nos iba a hacer no voy a decir perdernos, pero sí quizá quitar la mirada de la gracia. Sin embargo, en la medida en que he ido avanzando en este camino, en la medida en que he ido madurando un poquito, no mucho, pero sí he madurado un poquito, pues me he dado cuenta de la importancia de la ley. Y he visto con mucha tristeza cómo algunos de nosotros, cristianos, hemos pensado que como ahora estamos en la gracia, entonces menospreciamos la ley. La ley era antes, la ley era del Antiguo Testamento, la ley es para los religiosos y no le damos a la ley el lugar que tiene. Pero por otro lado, también se han levantado muchísimos movimientos en la iglesia que piensan que todos se van al otro extremo. Todo el tiempo es la ley, hay que cumplir la ley. Si no se cumplen estos mandamientos, entonces nos vamos a perder. Hay una, una polarización dentro de la iglesia en torno al tema de la ley. Por eso hoy quise elegir Deuteronomio capítulo 7 de los versículos 6 al 11, porque quisiera reflexionar con ustedes sobre este tema que me parece tan importante, porque quizá nos hemos desviado un poquito. Antes de leerlo, yo quiero contarles que recientemente este año estuve compartiendo con un grupo de cristianos adultos jóvenes y hablábamos del tema de la virginidad o de guardarse para el matrimonio, si tenía algún tipo de lógica esperar o suponer que nosotros a nuestra edad, y hablo de nuestra edad, éramos jóvenes de veintitantos años, adultos, la más grande era yo 51 años, si era lógico o sensato esperar que uno a esta edad pues tuviese, esperara a casarse para tener relaciones sexuales y me sorprendió mucho que siendo personas cristianas, siendo jóvenes cristianos, la respuesta casi generalizada fuera no. Y entonces empezaba a preguntar, ¿dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que guardarnos para el matrimonio o que el sexo es solo para el matrimonio? Algo así como buscándole la caída, la vuelta al asunto para poder hacer lo que nosotros queremos, lo que nuestro cuerpo, nuestra carne nos invita a hacer. Y me sorprendió muchísimo que de verdad nosotros somos capaces de darle la vuelta a lo que sea para hacer nuestra voluntad. Pero vamos a ver qué nos dice Dios. Y antes de empezar, hagamos una corta oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, hoy pues, queremos clamarte que nos hables tú, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, mis reflexiones saliendo de mi boca, sino que tu Espíritu Santo ponga todo lo que tú quieres que nosotros meditemos, porque necesitamos meditar sobre tu palabra, Señor. Ayúdanos a no polarizar la iglesia, no polarizar nuestro corazón, sino que por el contrario, postremos nuestra vida delante de ti para que tú nos guíes a nuestro mayor bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vámonos con todo al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11 del capítulo 7. Deuteronomio 7 del 6 al 11 dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ok, estamos en este punto, estamos en Deuteronomio, que es un libro que se está escribiendo, que escribe Moisés, año 1400 antes de Cristo, y Moisés lo está escribiendo, estamos en el desierto, nosotros todavía estamos en el desierto, el pueblo de Israel ha sido librado de la esclavitud de Egipto, ha sido sacado por mar, por la mano de Dios, por medio de Moisés, que abrió los mares, hubo la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, se murieron el ganado, el agua se hizo sangre, un montón de cosas que hizo Dios para mostrar su poder delante, no solamente del pueblo de Israel, para que ellos entendieran quién es ese Dios, sino también ante el pueblo de Egipto, para que ellos vieran quién es el Dios de Israel. Y resulta que el pueblo de Israel sale de Egipto y muy rápidamente ellos empiezan a hacer las cosas a su manera. En este punto, en Deuteronomio, ya estamos llegando hasta el final de sus 40 años en el desierto. Moisés, que es el hombre a quien Dios usó para hacer todos estos prodigios, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Pero, pero ocurre algo muy interesante. Y ese algo es que ya Dios sabe lo que va a pasar con el pueblo. Dios conoce el corazón del hombre. Ya ha visto cómo el pueblo de Israel se ha ido rebelando una y otra vez contra la palabra de Dios. Porque cuando se rebelan contra Moisés, cuando murmuran contra Moisés, en realidad lo están haciendo, se lo están haciendo a Dios, no a la persona de Moisés, sino a Dios, porque Dios, Moisés es el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, Dios da los mandamientos. Y si nosotros creemos que solamente son 10 mandamientos, estamos fregados, porque resulta que Dios no se limitó a 10 mandamientos. Dios dio una serie de decretos, dio una serie de normas, pero nosotros tenemos que entender cuál es la razón de las normas. En Deuteronomio capítulo 2 perdón, capítulo 6, si nosotros miramos, de hecho en Reina Valera el título es El Gran Mandamiento. Entonces, el capítulo 6 comienza diciendo, estos, que son todos los mandamientos que Dios había dado antes, están de hecho, antes dice Moisés, recapitula la promulgación de la ley. Ya en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le dice, estos son los mandamientos y estatutos que Jehová, su Dios, mandó para que les enseñase. Esas son las palabras de Moisés. Para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasarán ustedes para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces, después de decirles estas cosas, pues parémonos un momento para entender algo muy importante. ¿Por qué Dios les da una serie de mandamientos, una serie de estatutos? ¿Para qué? Aquí lo dice claramente, para que te vaya bien. Y este pequeñísimo detalle puede hacer que nosotros tengamos una mirada diferente acerca de la ley, acerca de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son para coartar nuestra libertad. Los mandamientos que Dios nos ha dejado
no es para fregarnos la vida, no es para probarnos así como un sádico que está ahí mirando, vamos a ponerle esta prueba y si falla, lo castigo. Esa no es la visión de Dios. Dios nos está dando mandamientos para cuidarnos, para que nos vaya bien, para que nosotros prosperemos al lugar donde Él quiera llevarnos. En el tiempo de Moisés, pues la idea era llevarlos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, pero el pueblo desobedeció. Y el pueblo estuvo desobedeciendo durante muchísimo tiempo. El pueblo de Israel fue castigado. Ellos desobedecieron la ley de Dios y aún así Dios una y otra vez mostró misericordia con el pueblo de Israel así como con nosotros hoy, una y otra vez, Dios muestra misericordia con nosotros. Gracias a la carta a los hebreos, nosotros sabemos que todas las cosas que le ocurrieron a ellos no eran sino una sombra de las cosas que Dios quería mostrarnos. No era sino una sombra de las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Lo que le pasó al pueblo de Israel son cosas que pueden pasarnos a nosotros y que de hecho nos ocurren en la cotidianidad. Por eso, si nosotros leemos Deuteronomio pensando que esas son leyes de una época, para un pueblo determinado, para una cultura determinada, estamos perdiéndonos el panorama, la gran pintura que Dios tiene para nosotros. Gracias al libro de los Hebreos, nosotros podemos decir que sí aplicaba solamente para este tiempo de Moisés, para el tiempo del templo, para el tiempo de los sacrificios, para antes de Cristo, y cuáles son las cosas que siguen aplicando para nosotros. Y en eso sí creo que debemos ser muy cuidadosos porque yo desgraciadamente he escuchado demasiado cristiano diciendo, bueno, cristiano, vamos a ampliarlo, personas que creen que Jesús es el camino de la salvación. Punto. No voy a ir más allá. Solamente las personas que creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Vamos a pararnos allí. Personas con quienes compartimos esta fe muchos piensan que hay cosas para determinadas épocas, cosas que, por ejemplo, ya en esta época no se echan fuera demonios, no hay don de sanidades, porque eso era para aquella época antes de que se escribiera la Biblia y eso tenía un tiempo de caducidad. Ya eso no se necesita. Ya nosotros no llevamos las señales y los prodigios que confirman la palabra de Dios, hay personas que sostienen eso como una verdad absoluta. Eso era en aquella época. Que Deuteronomio 28, eso era para otra época, ya no aplica para nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a nosotros nadie nos ha nombrado para ser un filtro de la palabra de Dios y decir qué sí aplica y qué no. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque la palabra de Dios no cambia de acuerdo a la época, no cambia de acuerdo a la cultura, no cambia de acuerdo a las necesidades del ser humano en un momento diferente. La palabra de Dios es eterna. Y Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí, ojo, Jesús no habló nada fuera de lo que el Padre dijo. Jesús repetía constantemente, y los que nos están siguiendo en el estudio del Evangelio de Juan, pues habrán notado que Jesús insistentemente repite, mi palabra no es mía, sino del que me envió. Las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino yo solamente hablo lo que el Padre me dio que hablara. Entonces, cuidado con nosotros creernos con el derecho de decidir qué aplique y qué no aplique en un momento determinado. La palabra de Dios se cumple, se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá para siempre. Y estos mandamientos que Dios nos está dando no son para una época determinada. Sí, ciertamente
Los sacrificios que se hacían en el templo nos revela el mismo autor de la carta a los hebreos que eso ya no se necesita, porque ya ni siquiera va a haber templo. Ya en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén es destruido. Pero el autor de la carta a los hebreos dice que los animales, la sangre de los animales no podía limpiar de pecado a las personas que lo ofrecían. Ya sabemos, sacrificio de animales, chao, eso no se hace. Nos está diciendo que era el templo, que el templo era una sombra de las realidades celestiales. Perfecto, ya el templo no es lo importante. Sin embargo, estas leyes, estas recomendaciones, no son recomendaciones, son mandamientos, vamos a llamar las cosas por su nombre, porque a veces nosotros sí tratamos de suavizar las cosas, son mandato de Dios. Estos mandatos que Dios nos ha dado no son para hacerlo, para contentar a Dios, para agradarle a Dios. Estos mandamientos que Él nos ha dado son para cuidarnos, para que a nosotros nos vaya bien. Y es muy importante entender algo. Si volvemos a Deuteronomio capítulo 7, vamos a ver algo muy importante. Lo primero que está diciendo en el versículo 6 es, tú eres un pueblo santo para Dios. Y esta es una realidad que yo no sé por qué nosotros la perdemos de vista. Somos un pueblo santo para Dios. ¿Y saben qué va a decir el apóstol Pedro? Vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 2 si no me equivoco. Y si me equivoco, me perdonen, porque el Señor los perdona a ustedes. Sí, primera de Pedro, capítulo 2 versículo del 9 al 10. Pedro va a decir en esta carta, ustedes son linaje escogido, es una descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, hoy han alcanzado misericordia. Pedro está hablando muchos años después de que Dios ya le había dicho a su pueblo, tú eres un pueblo santo para Dios, tú eres un pueblo apartado, un pueblo escogido. Dios los escogió. Dios los escogió ¿para qué? Para que sean un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En ese momento, 1400 antes de Cristo, estábamos hablando del pueblo de Israel. Hoy estamos hablando de la iglesia. La iglesia que es ese pueblo especial para Dios. Por la carta a los Gálatas, nosotros sabemos, no lo digo, lo leo. Vámonos a Gálatas capítulo, aquí sí me corcharon, 3 o 4, creo que es 4. En la carta a los Gálatas, Pablo, sí, sí es 4. Pablo nos hace una alegoría entre de Sara y Agar y la iglesia y el pueblo de Israel. Pablo va a decir en el versículo, vamos a leer desde el 21. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proveniente del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo hace esta comparación entre las dos esposas de Abraham. Una, que fue la esclava, y Pablo está diciendo que representa a la Jerusalén carnal, a la Jerusalén que se encuentra en Arabia, la Jerusalén de abajo,
la Jerusalén terrenal, pero hay una Jerusalén celestial. Y esa Jerusalén celestial, que es la madre de todos nosotros, es la iglesia. Y la iglesia es libre, es la esposa. Nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Ya una vez revelada la verdad, ya una vez cuando llegó la luz al mundo, esa luz que es Jesús, las sombras desaparecen y comienza a verse la verdad. Ya, aunque Pablo está hablando aquí a una iglesia que está tratando de volver a la ley como una forma de agradar a Dios, como la única forma de pertenecer al pueblo de Dios. Nosotros no podemos caer en la trampa de decir, se da cuenta, no es por la ley, porque definitivamente no es por la ley, pero la ley no deja de ser buena. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. La ley es buena para nosotros, los que hemos sido elegidos por Dios, para ser su pueblo santo. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios le dice 1400 antes de Cristo, Dios no te eligió. Dios no te eligió por ser más que todos los pueblos. Dios no te ha querido por ser el mejor. Igual pasa con nosotros. Pablo va a decir en la carta, si no estoy mal, en la carta a los Corintios o a los Romanos, creo que es Romanos, que Dios eligió a lo vil, a lo despreciado del mundo para avergonzar a los que se creen algo. Así que si nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos, no es porque somos lo máximo, o por lo menos nosotros deberíamos reconocernos que no somos lo máximo, estamos muy lejos de ser los mejores, estamos muy lejos de ser el óptimo para el reino de los cielos. Sin embargo, Dios nos escogió, nos amó, porque Él quiso hacerlo, porque es su voluntad. Y de la misma manera que Dios elige al pueblo de Israel porque se le dio la real gana y punto, asimismo ha elegido a quien Él ha querido porque se le ha dado la real gana y punto. Dios eligió a todos aquellos que quieren acercarse a Él por medio de Jesucristo. Todo aquel que sabe, que reconoce, se reconoce a sí mismo como pecador, pues ese puede venir y formar parte del pueblo de Dios. Pero los que creyeron que no necesitaban a Jesús, esos desecharon a Dios. Esos le dijeron a Dios, no, gracias. No, la misericordia no es que me haga mucha falta, yo me puedo ganar el reino de los cielos. Y resulta que esas personas quedaron fuera del pacto. Dios los escogió y los sacó con mano poderosa de servidumbre, al igual que nos ha rescatado a nosotros. Y en el versículo, no me acuerdo qué versículo, debe ser por ahí el 8. No tengo la Biblia en Deuteronomio, a ver si lo encuentro. Dios le va a decir al pueblo por medio de Moisés, versículo 9. Reconoce, reconoce que Dios es Dios. Número 1, reconoce que Jehová tu Dios es Dios. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios. Dios está por encima de absolutamente todo. Pausa. Nosotros podemos vivir llamándole a Jesús Señor. Nosotros podemos estar orando a un Dios imaginario, un Dios que no existe, un Dios que nosotros armamos con las partes que nos parecen mejor de la escritura, y yo tengo mi propio Dios. Yo me hago mi Dios. Elimino lo que no me gusta y entonces dejo las partes, exacerbo las partes, las cualidades de Jesús que más me gustan. Hoy al mediodía estábamos precisamente leyendo eso en la lectura de Cartas del Diablo a su sobrino. Está en la lista de reproducción en YouTube para cuando quieran seguirla. Resulta que C.S. Lewis hace esta advertencia de ese Jesús histórico, entre comillas, que en realidad no es ningún Jesús histórico,
que se ha ido presentando cada cierto tiempo, ha ido cambiando, y es ese Jesús que se hace con retazos de partes de la Escritura que nos convienen, que nos gustan, que nos satisfacen. Nosotros podemos estar haciendo eso con Dios. Pero si nosotros reconocemos que Dios, el Dios de la Escritura, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que dice el Evangelio de Juan que se hizo carne y habitó entre nosotros, si reconocemos que Él es Dios, pues nosotros no vamos a hacer otra cosa que respetarlo, que temerle. Ojo, el temor a Dios es importantísimo. Y resulta que ese Dios dice que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Con quién guarda el pacto y la misericordia? Pues con los que le aman. Si nosotros ahorita estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en nuestros estudios de los miércoles a las 9:30 de la mañana, están todos invitadísimos. Nosotros estamos viendo la importancia que hay de guardar los mandamientos de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Jesús, muchas veces podemos caer en la trampa del reduccionismo. El mandamiento de Jesús es cree en mí y ama a tu prójimo como yo te amé. Fácil, no hay que hacer más nada. No es como antes que había que cumplir 600 no sé cuántos mandamientos. Cuidado, el mandamiento de Jesús no es diferente al mandamiento que Dios le dio a su pueblo, excluyendo a aquellos mandatos que nos va a decir el libro de los Hebreos, porque ese es un libro que pertenece al canon, porque es un libro que revela la verdad de Jesús, es un libro cristocéntrico y es un libro que fue aceptado por la iglesia porque revelaba la verdad de Jesús, no porque se les dio la gana y porque me conviene esto, sino porque revelaba la verdad del Evangelio, del mensaje de Jesús. Pero Jesús jamás contradijo al Padre. Jesús jamás dijo, pues a mí me parece que el Padre exageró un poquito aquí, así que vamos a tachar este mandamiento, vamos a meter estos por acá que son más factibles. Jesús nunca habló por su propia cuenta, no podemos olvidar eso. Entonces, cuando Jesús dice, guarden mis mandamientos, nosotros no podemos dar al traste con todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, porque resulta que todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento tiene un propósito y no lo olvidemos. Lo vimos en el capítulo 6 para guardarnos, para cuidarnos, para que tus días sean alargados, para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel, para que temas a Jehová tu Dios. Esto es sumamente importante porque los mandamientos están allí con un propósito y ese propósito es cuidarnos. Dios quiere cuidarnos. Entonces, guardar los mandamientos de Dios no es volverse religioso, ni santurrón, ni apartarse de todo el mundo y como dicen por ahí, ir levitando. No, guardar los mandamientos de Dios es estar consciente que Dios es un Padre amoroso, es un Dios fiel, un Dios que me ama, un Dios que tiene misericordia conmigo y me está dejando una serie de normas para cuidarme, para que yo no me vaya de bruces contra el mundo, para que yo no me estrelle, para que yo pueda permanecer, para que yo pueda seguir avanzando en este camino, para que yo pueda sostenerme en algo firme cuando yo no sé qué rayos hacer con mi vida. En un momento determinado, ahí está la palabra, ahí están sus mandatos, allí está el consejo de Dios, está en todas las leyes que Dios reveló a su pueblo en los primeros 5 libros, están todos los consejos que Dios nos revela a través de Salomón, que Salomón no siguió sus propios consejos, pero ahí no los dejó. Ahí están una serie de recomendaciones para que nos vaya bien. ¿Cuándo consultamos nosotros la palabra de Dios? Hay una
cosa preciosa en el Salmo 1. En el Salmo 1, si nosotros nos vamos a mirar un momentito nomás, el Salmo 1, nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Nos vamos a encontrar con alguien que es bienaventurado, afortunado, feliz, dichoso. Y nos dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el bienaventurado. O también están los escarnecedores, en el otro grupo están los escarnecedores, los malos, y están los pecadores. Esos no son bienaventurados. Con esos, el bienaventurado no anda, porque sencillamente el bienaventurado sabe a dónde lo van a llevar. El bienaventurado, pues, reconoce quiénes son estos personajes con quienes no debe juntarse. Y hay cosas que definitivamente nosotros deberíamos evitar. Nosotros deberíamos evitar el camino de pecadores. Claro. O sea, no hay que ser un genio, no hay que ser una persona superdotada para saber que sí, yo debería apartarme del camino de pecadores. Yo debería apartarme de andar en el consejo de malos. A ver, ¿será? Obvio que tengo que apartarme del consejo de malos y del camino, perdón, de la silla de escarnecedores, de burladores, va a decir otra traducción. Pues parece muy obvio de las cosas que yo debería evitar, pero hay algo muy importante: no es suficiente con evitar estos caminos, no es suficiente apartarnos de estas personas. El Salmo sigue diciendo que este bienaventurado se deleita, su delicia está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Esto es genial, porque la palabra meditar, estaba viendo en el hebreo que aparece en varias, en muchos lugares de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y creo recordar un versículo que decía que no terminaba de encontrar el link, pero algo así como que el león joven roe la presa, come, mastica, mastica, mastica. Y eso, no recuerdo ahorita cuál fue la palabra en hebreo, no la anoté, pero me pareció fascinante esa imagen de roer, de comer, de masticar. Lo que hacen las vacas, mastican y mastican y mastican. ¿Qué pasaría si yo masticara, si yo meditara, si yo pasara el tiempo deleitándome en la palabra de Dios? Pero el problema es que yo no me puedo deleitar en algo que no conozco, en algo que de entrada ya yo rechazo porque siento, yo no necesito cumplir la ley, porque la ley era antes y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pues yo, si ya yo de entrada desprecio la ley de Dios, porque siento que va a coartar mi libertad, que va a volverme una persona religiosa, una farisea, pues que la ley me va a enfarisear, pues eso no me va a permitir disfrutar, deleitarme en la palabra de Dios, en la ley de Dios, y no voy a querer estar meditando en ella. Pero aquí está diciendo que esos son los bienaventurados. Por el otro lado están los malos, porque los malos son como el tamo que lleva el viento, y los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nosotros no podemos llegar y decirnos, bueno, estos son solamente los que no creen en Jesús, y reducir la fe en Jesús, la confianza en Jesús a yo creo que Él me salvó, porque realmente nosotros no podemos perder eso de vista. La salvación es gratis. Yo no tengo la obligación de cumplir la ley para ser salva. Ojo, eso es una realidad.
Yo no necesito cumplir la ley para ser salva. Yo no necesito cumplir la ley para agradarle a Dios. Pero hay algo importante con la ley, que la ley nos ayuda a sostenernos firmes en el camino. Yo no necesito cumplir la ley para que Dios me ame. Dios ya me amó antes y me amó tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que Él muera y yo viva. Dios me amó tanto que me eligió gratis, sin que yo lo mereciera, sin que yo hiciera absolutamente nada para merecer su amor. Dios ya me amó. Pero si yo quiero ser, como dice el Salmo 1, versículo 3, si yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, yo necesito la ley de Dios. Yo necesito meditar sobre esa ley. Yo necesito deleitarme en la ley de Dios. Y nunca voy a poder hacerlo si yo parto del principio que ya no necesito la ley. Que la ley es para la gente religiosa, que eso es pura conducta y por conducta nadie se salva. Hay una parte de la carta a los Efesios, eso está en el capítulo 2, y leamos desde el versículo 10. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Perdón, voy a leer de este antecito y vamos a leerlo desde el versículo 8. Pablo les dice a los efesios, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es sumamente importante porque Pablo, el apóstol, le está diciendo a la iglesia en Éfeso que la salvación, y lo va a decir en muchas cartas, la salvación no es por obras, la salvación no es por cumplir la ley. Y eso es una realidad que nosotros no podemos perder de vista jamás. La salvación es gratis. Así que si alguien que está escuchando piensa, pero sí hay que cumplir la ley, sí hay que ser, porque si no podemos perder la salvación, porque Dios pagó nuestros pecados hasta que nosotros nos convertimos de ahí en adelante, ya yo tengo que dejar de pecar. Eso es falso. Dios no nos va a dejar de amar, Dios no nos va a cortar porque nosotros dejemos de cumplir la ley, porque nosotros fallemos, porque nosotros nos equivoquemos. Y eso es tan real que muchas veces Jesús va a decir que habrá un tiempo en el cual se separarán las ovejas de las cabras, un tiempo en el cual, en el tiempo final, se va a separar el trigo de la paja, que va a haber un tiempo en el cual las ramas que no den frutos serán echadas en el fuego. Y eso no es ahora, eso va a ser en el día final, en el día del juicio. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos mantenernos, necesitamos permanecer. Y lo que nos va a ayudar a permanecer es seguir unos pasos, unos caminos, una ruta que nos ayude a no desviarnos. Como dice la misma palabra, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Jesús es el camino. No hay otro. La ley no es el camino, pero la ley nos va a ayudar a nosotros a no perdernos en medio de ese seguimiento que nosotros le estamos haciendo a Jesús. No olvidemos que Jesús cumplió toda la ley. Si yo sigo los pasos de Jesús, yo no me voy a perder. Jesús lo dice en el capítulo 15
del Evangelio de Juan, acompáñenme al capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos va a decir en el versículo 10: si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y cuando Jesús habla de guardar sus mandamientos, nosotros podemos remitirnos al capítulo 14, donde Jesús dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a rogarles al Padre y Él les dará otro consolador, otro abogado defensor, otra persona, otro que esté con ustedes siempre. Y ese nuevo consolador, ese nuevo abogado defensor, es el Espíritu Santo que va a estar con nosotros siempre. Pero la condición es simple: amar a Jesús. Amar a Jesús, porque Él ya nos amó. Y aquí hay algo que llaman la paradoja, la gran paradoja, porque parece que entonces todo depende de nosotros. Tenemos que amar a Jesús, pero entonces, ¿cómo puedo amar a Jesús si no tengo el Espíritu Santo? ¿O cómo puedo cumplir las leyes si no tengo el Espíritu Santo? Porque en Ezequiel capítulo 36, si no me equivoco, el profeta Ezequiel va a decir algo hermosísimo acerca de la santificación que Dios va a hacer de su nombre. En el sí, Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 21, Dios está diciendo, Dios está lamentándose, porque el pueblo se ha portado tan mal que todo el mundo se burla. Este es el pueblo de Jehová, de ese Dios que era tan temible, tan poderoso, de ese Dios, el mismo Dios que los sacó de Egipto, los tiene ahora en esta situación. Y Dios va a decir desde el versículo 21: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron. Vamos a pararnos aquí. El nombre de Dios está siendo profanado. Todo el mundo se burla de Dios. Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Del Dios de Israel. Se burlan de ellos. ¿Este es Dios? ¿Este es el super Dios? Pues resulta que Dios dijo: yo voy a santificar mi nombre. Yo lo voy a santificar. Y ahora nos va a decir cómo va a santificar Dios su nombre. Dice, desde el versículo 25: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Si nosotros leemos esto así, pues es tarea del Espíritu Santo. Es tarea del Espíritu Santo que yo siga sus obras. Es tarea del Espíritu Santo, como dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pues si yo no recuerdo nada, si yo no estoy siendo transformada, si yo no estoy obedeciendo, es porque el Espíritu Santo no ha hecho nada. Pues yo tengo que quedarme ahí estancada. Pero aquí está la paradoja. Todo depende del Espíritu Santo, pero todo depende de nosotros. Esto es lo más impresionante del Evangelio. Esta es la gran dicotomía. ¿Depende de mí o depende del Espíritu Santo? ¿De quién depende? Pues depende de mí, depende del Espíritu Santo. ¿Cuánto de cada uno? 100%. 100% de lo que yo haga, 100% de lo que haga el Espíritu Santo. Yo no puedo pretender que el Espíritu Santo va a actuar en mí si yo no quiero que el Espíritu Santo actúe. Para eso, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Quién se mueve primero, el Espíritu Santo o yo?
¿Cómo obedezco la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo no está en mí, pero si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo debería obedecerlo automáticamente. Y he aquí, nosotros tenemos que plantarnos, deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en la ley de Dios, creer, amar y saber, ok, yo sola no puedo. Yo no sé ustedes, pero yo sola no puedo. Yo necesito de Dios obrando en mi vida. Pero si yo me dispongo, y ese disponerse no es simplemente de palabra, realmente tiene que haber ese deseo en nuestro corazón. Quiero hacerlo, de verdad quiero hacerlo. Yo fallo innumerables veces al día, pero si yo quiero, pues el Espíritu Santo comienza a obrar en mí y yo voy a comenzar a ser transformada, a ser podada, a ser limpiada para llevar más fruto. Y esos frutos del Espíritu Santo se van a manifestar, ese fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida. Esa paz que Jesús me da va a invadir mi vida. Y si nos devolvemos a Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios les dice, guarda los mandamientos que te doy hoy, guárdalos. Ese es el consejo que nos da Dios. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos para que te vaya bien. Guarda los mandamientos para que prosperes. Guarda los mandamientos para que no te vayas de bruces contra el mundo. Guarda los mandamientos, cuídate. Porque si nosotros vivimos una vida fragmentada, donde Kevin hace una cosa, Patricia otra, y el que me veo fragmentado, perdón, estoy hablando de la película de un hombre esquizofrénico que tenía 24 personalidades. Pues nosotros no podemos tener 24 personalidades. Una que obedece los mandamientos de Dios cuando estamos en la iglesia, cuando estoy predicando, cuando estoy compartiendo un estudio bíblico, y otra en la noche, y entonces otra los fines de semana. Tener esa división en nuestra vida no sirve. Yo sé que hay áreas en la vida de cada uno de nosotros donde nos cuesta un poco más guardar la ley de Dios, deleitarnos en la ley de Dios, meditar en la ley de Dios, pues es justamente ahí donde podemos acercarnos con toda honestidad al Padre, porque ahora, según el autor de la carta de los Hebreos, nosotros podemos ir y presentarnos delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que hizo Jesús. Pero no olvidemos nunca, la ley es buena, la ley es muy buena. La ley nos está ayudando a mantenernos en el camino que es Jesús. La ley nos está ayudando a no irnos como cabras locas al monte, sino mantenernos detrás del buen pastor y no por miedo, porque ahora todo el pacto se resume a amor. Él nos amó primero y nos ha dado a nosotros ahora la oportunidad de amarlo y de amarnos unos a otros. Eso es lo que Él quiere. Y para eso está la ley, para mantenernos dentro del redil, para mantener nuestra mente ocupada en, oiga, pilas con lo que estoy haciendo. La ley no me va a salvar. La ley no me va a hacer más amada por Dios. La ley no me va a servir para yo jactarme de nada, pero la ley me va a ayudar para que yo, en medio de mi cotidianidad, en medio de mi día a día, yo pueda tener un medidor y decir, cuidado con lo que estoy haciendo, oiga, esto no está bien, para que el Espíritu Santo me esté recordando las cosas que van a servirme, que van a ayudarme a estar firmes hasta el final. Yo los invito a que hagamos una pequeña oración para despedir este tiempo de reflexión. Padre bueno, te damos gracias por tu ley. Gracias, Padre, porque en tu ley tú nos estás cuidando. Por tu ley tú nos estás dando los consejos para que nosotros podamos vivir bien. Ayúdanos a no confundirnos, a no creer que es una obligación, a no cumplir la ley por miedo, a no tratar de cumplir la ley para poder jactarnos y para poder ser más agradables a ti, sino de verdad
seguir tu ley, porque sabiendo que eso es una de las tantas expresiones de tu amor, que tú nos estás cuidando con esas leyes, que tú estás guardándonos, que tú siempre como un padre bueno estás aconsejándonos para que nosotros vivamos bien y prosperemos en donde quiera que nosotros estemos y en cualquier situación. Te damos gracias, Padre. Amén.